Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Vamos a ir. Gracias. Ahí se van conectando. Muy buenas tardes y noches para algunos. ¿Quieren nos pueden ir contando por el chat de dónde se van conectando? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta convocatoria. Hoy empezamos un ciclo de charlas súper especial. Y tiene un factor importantísimo porque está justamente enmarcado en este 15 aniversario que estamos viviendo en este año 2025 y empezamos este ciclo de charlas de una manera sumamente especial porque vamos a tener a nuestro presidente fundador del capítulo Nuevo Cuyo de PMI, Pablo Lledó, y también justamente nos acompaña nuestra presidenta actual, Mónica del Sou, presidenta ahorita en el 2025, así que genial que vamos a poder compartir con ellos el día de hoy. Desde México nos acompaña, qué lindo, Ciudad de México. Gracias, Germán, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a ir haciendo, si quieren, una presentación un poquito más formal, ¿ok? Les voy a compartir un momentito una pequeña presentación y la intención es que con esto podamos arrancar esta charla. Desde Estados Unidos, wow. Gracias. Vamos allí, me van a ir comentando, por favor, si se ve. ¿Vemos todos? Sí, se Perfecto. ve. Excelente. Bueno, bienvenidos ahora sí formalmente, ¿no? Vamos a dar inicio a este ciclo de charlas. Es una iniciativa que hemos llevado a cabo por parte del capítulo de Nuevo Cuyo acá de Argentina, ¿sí? La intención es poder dar esa voz, ¿no? Voces de presidentes, a todos los que han sido presidentes a lo largo de estos 15 años en nuestros capítulos. Recordemos que los capítulos, todo lo que es el voluntariado a nivel de PMI en los diferentes países actúa a través de capítulos y esos capítulos también están, digamos, direccionados por un board o un comité directivo, ¿sí? El cual está conformado por diferentes roles, entre uno de ellos, evidentemente, están los presidentes. Entonces, la intención con esto es que podamos dar ese marco de reflexión, que podamos conocer de ellos, ¿sí? Un marco de reflexión sobre qué desafíos enfrentaron, cuáles fueron de repente las coyunturas, porque incluso a lo largo de todos estos jueves, porque esto es un ciclo de charlas que vamos a estar, que iniciamos hoy y se van a estar llevando a cabo todos los jueves. Incluso tenemos presidentes que estuvieron en plena pandemia. Entonces, ¿cómo ha sido? La intención es justamente ver eso, cómo ha sido el reflejo de todos estos años, desafíos que han enfrentado, cómo los han solventado, qué consejos incluso a nivel de toda su trayectoria profesional nos pueden compartir en torno a una gestión de proyectos eficiente y efectiva, como muy bien es el parte justamente del foco del PMI, ¿no? Así que bueno, vamos a estar presentando a uno de nuestros queridos invitados, como bien lo mencioné, Pablo Lledó, ¿sí? Que es magíster, MBA, tiene las certificaciones de PMP, ACP, que es la parte de agilidad y muchas más. Ha sido presidente y fundador del capítulo Nuevo Cuyo en el 2011. Así que ahí, Pablo, nos vas a estar contando un poquito acerca de cómo fue esa experiencia. Paula tiene amplia experiencia, ¿sí? Desde el 95 ha dirigido muchísimos proyectos a nivel multinacionales, ¿sí? De hecho, ha escrito más de 10 libros, incluso tiene por allí un bestseller en la parte de gestión de proyectos. Ha capacitado muchísimas personas a lo largo de muchos países, ¿sí? Y lo sigue realizando. Por supuesto, ha recibido muchísimos premios internacionales y ha participado en organizaciones como PMI. Ha sido líder e incluso actualmente forma parte de la comisión directiva de PMI Global. Así que bienvenido, Pablo. Estamos recontra feliz que estés acá con nosotros. Ya vamos a estar conociéndote un poquito más. Gracias, Gaby. Y también nos acompaña el día de hoy, como les mencionaba, Mónica del Sou. Ella es nuestra presidenta actual de este año 2025. Ella es doctora, abogada, es directora general del LEED Conosur, presidente electa, como les mencionaba, docente, es coach también de muchos equipos, Chief Happiness Officer, eso es sumamente importante, consultora internacional, asesora diplomática, montañista profesional, por allí la pueden seguir en las redes, increíble todo lo que has logrado, Moni, tanto en el área profesional como en el área personal.
También acompaña a muchas empresas familiares y también a emprendedores y a cámaras empresariales justamente para lograr ese posicionamiento comercial y legal que necesitan, ¿no? Bienvenida, Mónica. Muy lindo poder conocer un poco más de ti y de tu experiencia actual en este rol. Muchas gracias, Muy bien, Gaby. algo, algo sumamente importante y que yo creo que es parte de lo que nos mueve en esta iniciativa que Hola, Mónica. agradecemos. ¿Cómo? Agradecemos a todos los que han contribuido en esta historia y los invitamos a seguir escribiendo capítulos inolvidables. Así que, bueno, con esta pequeña presentación, bienvenidos y damos inicio oficialmente a este ciclo de charlas. Voy a dejarte compartir por acá. La intención es que puedan todas las personas que nos acompañan, miembros, no miembros, audiencia en general, puedan ir colocando cualquier comentario, cualquier pregunta que deseen hacerle a Pablo o a Mónica en base a lo que estén charlando. Bienvenido, ¿sí? La intención es que podamos hacerlo lo más dinámico posible. Así que, Pablo, vamos a empezar contigo, Pablo, porque evidentemente necesitamos saber un poco más acerca de cómo fue esa experiencia, ¿no? Y cómo nació el hecho de la creación propiamente del capítulo del 2011. Bueno, buenísima la pregunta. En un check logístico nomás, Gaby. Veo ahí que hay un botoncito de grabar. No sé si las sesiones estas las van a dejar grabadas o no, Sí, pero bien. Entonces está grabándose. a lo mejor hay que Así que, darle clic ahí al grabar. Bueno, bien. ¿Cómo nació? Qué pregunta. Tantos años atrás, que a mí la matemática me da para que estemos en 15. Primero que nada, felicitaciones por haber llegado a ese 15. Es que esto arrancó en el 2010 y ahí me da la matemática del 15. Entonces, en el 2010 éramos un común capítulo en formación y 2011, que es la fecha que estoy viendo ahí oficial, ya éramos capítulo formal. Entonces, esto nace con una necesidad o iniciativa de algunos colegas de que estábamos en Mendoza, que ya éramos certificados de PMP y andábamos en los congresos del PMI a nivel global y nos costaba mucho mantener la certificación viva, porque para mantener la certificación viva hay que juntar esas millas que se llaman PDU. Y la única forma desde Mendoza para juntar esas millas es tratar de participar en los eventos que se hacían en Buenos Aires. No había nada virtual en esa época, entonces la verdad que era doloroso. Entonces en uno de los congresos conocimos a la gente de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ingeniería, que ellos ya tenían relaciones con el PMI Buenos Aires, y empezamos a preguntar qué había que hacer para poder abrir otro capítulo en la región para que ir a eventos, congresos y participar sea más fácil y no tan costoso. Digamos que ahí nace el motivo. Entonces estuvimos en el congreso, me acuerdo, con Mauricio Garay en Chile, en un congreso global del PMI, y ahí nace esta iniciativa. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Y hay que juntar 25 personas. Bueno, no debería ser tan difícil. Mauricio agarró su red de IMSA, yo agarré mi red académica y de consultoría y creo que al otro día teníamos más de 25 personas que total. querían formar un capítulo. Digamos, esto no nace dicen Pablo presidente, no, éramos un grupo de gente empujando. Tenemos ahí conectado hoy Germán Martínez, nuestro mentor, lo tenemos a Javier Ferreira, que también está desde esos inicios, y bueno, entonces se arman esa suma de voluntades y ese es el disparador. O sea que si la pregunta era por qué nació, nació por una De la necesidad de necesidad, profesionales que totalmente. teníamos que juntar las PDU. Ahí nace la inquietud. Incluso, bueno, yo creo que eso termina siempre siendo una pregunta para todos los que nos vamos sumando como voluntarios a los capítulos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Y siempre termina siendo, bueno, la mayoría son, quería certificarme, quería conocer cómo es el proceso de las certificaciones e incluso optar por esos beneficios, ya que voy a estudiar, evidentemente, con todo el material del PMI. Entonces terminan siempre siendo necesidades que van supliéndose y que vamos gestionando a través de estas acciones, como por ejemplo la creación del capítulo, tal cual. Y Mónica, ¿cómo es tu llegada, en este caso, al mundo del PMI? ¿Sí? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pablo? Yo la verdad que me siento muy orgullosa, digo, qué lindo haber entrado en esta, que para las mujeres los 15 años son como muy hermosos, ¿no? La niña bonita. Realmente siento orgullo
orgullo de pertenecer en este momento, más allá de que no responde puntualmente a tu pregunta, ahora te cuento, saber que tenemos a personas como Pablo Lledó, como Germán Martínez, en cargos tan estratégicos e importantes que hacen a la comunidad del PMI, me hace sentir muy orgullosa de ser parte. Y yo en realidad no llegué directamente al PMI, trabajo desde el año 2018 con Alistair Cobham en todo lo que es metodologías ágiles y el corazón de la agilidad. Y a través de él conozco a Rocío Briceño, que ella me propuso pertenecer a la comunidad de PMI. Y bueno, entré por allá por el año 2020, plena pandemia, antes de que comenzara la pandemia, en una comunidad de mujeres, mujeres líderes en gestión de proyectos de toda Latinoamérica, y así fui haciendo la carrera de a poco dentro del PMI, luego como VP de alianzas, VP de desarrollo profesional y bueno, hasta el presente que estoy como presidenta actual. Un desafío enorme porque creo que más allá de la creación, que reconozco y le doy valor a haber traído a la provincia de Mendoza y a todo el Nuevo Cuyo como capítulo, ¿no? Semejante estructura y con tanta trayectoria, que si bien en el presente todavía nos falta dar a conocer de qué se trata el PMI, ha crecido muchísimo en nuestra región. Y bueno, fue creer en que considero que cada vez tenemos que ser más emprendedores, más gestores de proyectos y menos trabajadores en relación de dependencia, sin quitarle el valor a tal posición, pero considero que todos somos capaces de gestionar y transformar nuestras ideas en proyectos. Así que por eso estoy comprendiendo que es importante para construir realmente un mundo mejor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo quería también preguntarles un poquito de cómo fue ese proceso para ambos en comprender la estructura. Eso ha sido siempre un desafío para todas las personas que se van sumando como voluntarios a los capítulos, poder entender de repente lo más rápido posible esa estructura, más allá de evidentemente todas las capacitaciones propias en el portal, a medida que iban, sobre todo cuando estaban iniciando. Pablo, ¿qué nos puedes decir cuando estaban iniciando? Y entender, ok, sabemos que necesitamos esto ya nos estamos enmarcando en una estructura. ¿Cómo fue ese proceso, no? Para ti y las personas que te estuvieron acompañándote Sí, en ese sí, momento. yo creo que tuve suerte, pues yo antes de este 2010 que estamos hablando, yo ya viajaba mucho a los congresos de PMI a nivel global. Viajaba, generalmente viajaba como expositor, por lo tanto conocía muy bien la comunidad internacional del PMI, se entendía bien los capítulos, el fin del voluntariado, ese fin final que era de armar una comunidad, gente que tiene el mismo problema, se junten a tomar un café y discutan el problema. Lo tenía bien claro, llevaba varios años en ese mundo, y llega un momento que me invita Brandley, que está hoy actualmente como VP de comunidad a nivel global, me dice: Pablo, vení, te voy a invitar a una LIM, ¿sí? La Leadership Institute Meeting. Son reuniones ligadas a veces con los congresos de donde solamente van líderes de capítulo, invitan a líderes de capítulo. Yo no era líder de nada. Entonces me meten ahí en esa reunión y ahí empiezo a entender todo el espíritu del voluntariado y lo que significaba tratar de armar un capítulo, que había que armar una personería jurídica y tratar de conseguir los distintos voluntarios, los distintos roles. O sea que diría como que fui un afortunado de que conocía esto bien a nivel global de grandes capítulos, o sea que tuve buenos padrinos para donde aprender. Y después hice mi prueba de fuego antes de abrir este capítulo. Yo estuve 2 años, fui director de PMI Buenos Aires, en esas épocas donde, como les digo ahora, no existían las plataformas virtuales. Para poder verles las caras a mis colegas del directorio en Buenos Aires, tenía que tomarme un avión o agarrar un teléfono. Ellos ponían un parlante en el medio de la sala donde tenían la reunión de directorio, y yo por ese parlante y mi teléfono tenía que tratar de interpretar lo que estaba pasando en esa reunión. O sea que el ADN de lo que significaba un capítulo, una estructura, lo fui aprendiendo a nivel global y a nivel Buenos Aires antes de llegar a armar este capítulo de Nuevo Cuyo. Y en el armado de este capítulo de Nuevo Cuyo tuvimos la suerte de que ya veníamos con las lecciones aprendidas de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, por ejemplo, solo por un comentario, estructuras que veíamos que no funcionaban era cuando había un presidente en el capítulo y se quedaba durante 15 años.
ese formato veíamos que no funcionaba. Entonces se armaron estructuras más ágiles para que ningún rol de esos de alta importancia esté más de 3 años. Ejemplos de las cositas que fuimos agarrando de esas lecciones aprendidas a nivel global y a nivel Argentina, que lo único que existía era el capítulo de Buenos Aires. Perfecto, qué interesante. Y sobre todo, me pregunto mucho también el hecho de cómo llegaron, porque este capítulo de Buenos Aires y Buenos Aires es gigante, ¿no? A nivel de la cantidad de personas. Pero fíjate que Nuevo Cuyo ya lo pensaron inicialmente completo con los diferentes provincias que lo componen. O empezaron de repente Mendoza, San Bueno, Luis y después se fueron. no ¿Cómo es fue ese tan, no es proceso? tan fácil todo como se ve, no es tan fácil. Una vez que ya teníamos esas 25 personas mínimas para poder armar un capítulo, teníamos como 40 en realidad en los papeles, de sí, hay que pagar, hay que hacerse socio. Cuando ya teníamos todo eso listo para armar el capítulo, informa PMI Buenos Aires y PMI Global de que no se podía abrir otro capítulo en la Argentina porque ya se había dado el capítulo a Buenos Aires y toda la Argentina dependía de Buenos Aires. Entonces, ahí empezábamos a hacernos amigos con PMI Buenos Aires para decir, bueno, tratemos de armar PMI Argentina y que esté la sucursal Buenos Aires, la sucursal Mendoza, la sucursal que sea. Y ahí, porque la estructura era pequeña también, uno dice Buenos Aires hoy, pero en esa época era una estructura pequeña y el dolor de cabeza de cambiar personería jurídica y cuentas bancarias, etcétera, no hubo fuerza voluntariado para poder hacerlo, por lo tanto nunca se logró ese cambio de que sea un PMI Argentina y a partir de ahí aparecían todas las sucursales. Entonces siempre quedó el nombre PMI Buenos Aires y esa sucursal PMI Buenos Aires, sucursal Mendoza, era marketineramente no iba a funcionar nunca. Entonces, bueno, ahí fue cuando decido de manera personal decir, bueno, ¿cómo es? Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga a Mahoma, no me acuerdo bien cómo es el dicho, y dije, bueno, voy a Buenos Aires. Entonces ahí entré en el PMI de Buenos Aires, estuve 2 años en el capítulo, me hice muy amigo de todos los directores y llegó un momento que ahí sí, desde PMI Buenos Aires, dije, bueno, Pablo, ¿qué es lo que hace falta en aquella parte de la Argentina? Y hace falta independencia. Es muy difícil tener una sucursal con un título que se llame Buenos Aires. Entonces, o cambiamos el título o se abre una nueva sucursal. Entonces hicieron toda la papelería para independizar ese pedacito de la Argentina, que era Mendoza. Entonces, cuando se empieza a declarar esa independencia, firmada por PMI Buenos Aires, que dice PMI Global, libero esta parte del planeta para que hagan lo que quieran, en esa liberación fue cuando dijimos, uy, esto le está pasando no a Mendoza, le está pasando a toda la Argentina, le pasa a Tucumán, le pasa a Salta hoy, le pasa a Tierra del Fuego. Entonces, para que no sufran el resto de las provincias el día que puedan crecer y tener una comunidad más grande, ¿por qué no liberamos más provincias de una sola vez? Y ahí nace lo que marketineramente yo sigo diciendo que hasta el día de hoy fue un error, porque cuando uno habla de Nuevo Cuyo, ni en Argentina saben lo que es Nuevo Cuyo. Si imagínense a nivel internacional tratar de explicar lo que es Nuevo Cuyo, cuando no es un nombre, bueno, por error o no, se genera ese capítulo liberando 4 provincias, porque en ese entonces la Argentina existía la región Nuevo Cuyo, que era el Cuyo que es un poquito más conocido, a nivel global nadie conoce la palabra Cuyo, en Argentina sí es un poco más conocido, Mendoza, San Juan y San Luis, es como Cuyo, pero aprovechamos que existía en esa época el Nuevo Cuyo de Carlos Menem, que había metido La Rioja, Nuevo Cuyo, y dijimos, bueno, usemos ese y liberemos 4 provincias. Entonces se liberan las 4 provincias, se arma el capítulo Nuevo Cuyo, y 15 años después seguimos sufriendo con ese nombre que cuando uno va a un congreso de cualquier lugar del mundo y dice, yo soy de PMI Nuevo Cuyo, no saben ni siquiera en qué país está localizado eso. Pero bueno, es lo que Es tenemos, parte de la historia, es fíjate. parte de la historia y es lo que hay hoy. Yo sigo siendo un visionario que me encantaría algún día ver PMI Argentina. Un gran capítulo como lo logró Alemania, como lo logró Francia, como lo están logrando algunos otros países. ¿Por qué no soñar con un PMI Argentina? Y ahí sí, hay una marca fuerte que se llama PMI Argentina, con todas las sucursales que hagan falta. Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan, Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuántos años pasarán para eso? No lo sé, pero me encantaría verlo alguna vez. Incluso, bueno, lo que mencionas justamente es esa visión también global y mundial que has tenido de poder ver el desarrollo de otros capítulos, ¿no? En otras partes del mundo y que ha funcionado, que es lo que Sí, nos sí, sí, comentas. esto de unirse funciona mejor que seguir separándonos. Imagínense en capítulos pequeños como Nuevo Cuyo, el, yo veo voluntarios como Mónica y ustedes y Majo que a veces están más del 50% del tiempo en la parte de operaciones, de los balances y el banco y la cuenta bancaria y los factureros y etcétera, en lugar de estar haciendo este tipo de acciones de generar valor a la comunidad. Y eso mismo se replica, le pasa a Córdoba, y lo mismo le pasa a Buenos Aires, y lo mismo le pasa a Claro, cuantas comunidades se van armando. Entonces está buenísimo tener la comunidad, pero habría que tratar de centralizar toda la parte burocrática de tener una comunidad. Una sola cuenta bancaria, una sola personería jurídica, un solo contador que lleve todo, un solo... Es mi visión no, de y lo que sobre veo todo que porque, funciona bien en algunos otros países. y también ahorita considerando también el cambio de que ya el hecho, claro, es una figura jurídica e incluso ahorita el hecho de la virtualidad que también te permite el acceder a diferentes Uh tipos de -huh, eventos en diferentes países, ya no es un prelante, como de repente inicialmente lo era, ¿no? Cuando les uh tocó -huh. hacer esto. Mónica, Sí, fíjate, cuéntanos, no, no, que adelante. estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo, porque claro, cuando vos tomás el cargo, te convertís, yo me siento una administrativa hasta el presente, porque estoy haciendo trámites, papeleo, papeleo, y ahora hay muchos cambios, cambio de estatuto, cambio de ingreso de otras provincias, que ya en Nuevo Cuyo queda como obsoleto también, porque estamos incorporando provincias del norte como Catamarca, Neuquén, toda la Patagonia. Entonces, bueno, ahí buscando, como bien sabes, Gaby, que estamos viendo qué nombre le podemos poner a este capítulo que ya no deja de ser Nuevo Cuyo. Eh, bueno, ahí estamos viendo como primicia a ver si le agregamos la palabra andino, porque, bueno, tenemos gran parte, excepto San Luis, que nos han dicho que sí, que está el apoyo para, que tienen un cerro en el medio, la provincia de San Luis, entonces podríamos ponerle ahí el andino por las montañas, pero sí, se requiere realmente, en esa unificación uno podría gestionar más, podría realizar convenios, trabajos virtuales o presenciales para que el PMI pueda llegar a cualquier rincón de la Argentina. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Increíble. Fíjense que en el logo ese de hace 15 años atrás, San Luis, nuestros amigos de San Luis, que hoy están los dos presentes, los Sí. fundadores por el lado de San Luis, aprobaron esa montañita que ven ahí en el logo. O sea que esa montañita decía, bueno, ¿qué cosa tienen las cuatro provincias? Las cuatro provincias tenían montaña. Entonces no se hizo una grande, un super Aconcagua, como para que todos tengan su montañita en ese logo. Y este logo surge desde el inicio, desde la fundación. Me imagino que era parte de los requerimientos, ¿no? Para la Sí, no, parte de no, identidad. no era parte de los requerimientos como obligatorio, porque uno podría tener NC, así como en lugar de un logo, pero Claro. fue algo que quisimos los voluntarios armar en ese momento y justo tuvimos ahí la suerte de que empezaba el departamento de marketing de PMI a proveerle servicios a los capítulos en ese tipo de cosas. Antes no, o sea, Buenos Aires se había tenido que armar el logo a pulmón y nosotros entramos justo en una movida de que nos podían ayudar los diseñadores de PMI a los logos, como es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, PMI presta muchísimo soporte de marketing. En aquella época no, eran bastante independientes todas las imágenes de cada capítulo. Tal cual, tal cual. Qué interesante. Por ahí tenemos una pregunta, no sé si, y ahí les doy la palabra para ver quién de ustedes la quiere responder. Nos comentan, ¿cómo puede un desarrollador o un miembro técnico del equipo, imagino capaz desarrollador de software por acá puede ser, fomentar la adopción de buenas prácticas de PMI en el proyecto sin ser el PM o el Scrum Master? Liderazgo, 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 comunicar, comunicar y comunicar. Y si sos un desarrollador, me imagino que estás en proyectos ágiles, o sea que ahí las buenas prácticas que deberías recomendar son esas prácticas ágiles. Y si tenés un Scrum Master, deberías tener un excelente maestro
para poder compartir y empujar para ese lado. Si estás en proyectos que ya no son tanto de desarrollo como desarrollador, no estás en desarrollo de software, que estás en temas más predictivos, como un proyecto de construcción, y bueno, ahí sí tendrás que promover las metodologías predictivas y se puede desde cualquier rol. No hace falta ser el director de proyectos o el Scrum Master o el Product Owner para mover el elefante. A veces más difícil, a veces más fácil, pero es empujar, 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 estar convencido y pregonar con el ejemplo. Estaría bueno que cuando quieras empujar para ese lado, vos ya tengas alguna certificación o alguna metodología específica, algún diplomado, algo para poder ir mostrando con el ejemplo a esos superiores de que la metodología, en el fondo, lo que nos hace es darnos mejor calidad de vida. Vamos a llegar al mismo objetivo sin metodología, pero con mucho desgaste, con mucho cansancio, con muchas horas extras. Si metemos metodología, todo se simplifica. Entonces, es contagiar. No hace falta tener ningún título ni ningún cargo para poder contagiar esta filosofía más que metodología. Yo creo que el ejemplo también, como dicen, es parte medular. Mónica, ibas a comentar algo. Sí, no, que compartiendo también lo que dice Pablo, es tener presente que siempre, en lo general, ¿no? En general, un PM, un buen PM, un buen Scrum Master siempre va a estar abierto a las sugerencias, animarse también a llevar estas buenas prácticas y fundamentarlas del por qué se deberían implementar en ese proyecto específico, animarse, está bien predicando con el ejemplo, pero también por ahí está este temor de no sé cómo van a tomar mi sugerencia o si llevo esta buena práctica, pero si la fundamentás, tu líder la va a tomar con positivismo y bueno, y si no lo toma hoy, seguí insistiendo que seguramente en algún momento lo va a tener que hacer porque es lo que hace al éxito del proyecto. Gracias a Mónica, ¿no? Y parte también del lema, ¿no? Propio del PMI, dice maximizar el éxito de los proyectos. Ah, por aquí tenemos otra pregunta. Pablo, ¿cómo te imaginas en el futuro del capítulo Nuevo Cuyo para los próximos años en este contexto de país? Germán, gracias Germán por acompañarnos. Sí, contexto de país es el mismo que veo de los últimos, desde que nací. Esta montaña rusa de la Argentina que vamos para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Veo un capítulo muchísimo más virtual. La virtualidad llegó para quedarse. Veo una comunidad muchísimo más amigable con toda la movida de la inteligencia artificial. O sea, lo que hacíamos como project managers hace un año atrás, hoy, no mañana ni pasado, hoy, el 80% de eso lo hace la inteligencia artificial. Entonces, tenemos una comunidad que sepa perfectamente manejar el conocimiento para saber pedirle al robot que haga ese 80% y nos tenemos que especializar en el otro 20% que queda muchísimo más que antes en lo humano, en todas esas habilidades poderosas, la comunicación, la empatía, el armado de equipos motivados, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino una comunidad de Nuevo Cuyo con mucho más foco en lo humano y con muy buenos conocimientos tecnológicos para pedirle al robot que nos hagan las cosas para que no las tengamos que hacer nosotros. Eso es Y de lo que hecho, estoy viviendo. te iba justamente a dar la palabra, Mónica, porque parte justamente de lo que estamos actualmente impulsando va muy de la mano con eso. Todo lo que son las llamadas habilidades blandas, que no son blandas nada, de todos esos power skills que tenemos y que forman parte hoy en día y aún más con más fuerza, justamente por lo que mencionas, del eje transversal de hacia dónde vamos, ¿no? Sí, yo más allá de que la pregunta iba a Pablo, quiero agregar desde mi punto de vista legal que hoy en día también la Argentina, yo me imagino un capítulo más grande, con más personas queriendo aprender de la gestión de proyectos, comprendiendo de que de salirse de esa zona por ahí de comodidad a esperar un puesto de trabajo y a salir a generarlo por sí mismo. Hoy en la Argentina se están implementando y cambiando las leyes societarias, donde se está invitando a la gente, se les está entregando herramientas, se los está preparando para que puedan tener esas herramientas de emprendimiento.
Entonces, yo veo un capítulo que de hecho ya se está viendo reflejado. Hoy tenemos un board totalmente completo, ya no nos quedan cargos por cubrir y cada una de las personas que forman esas vicepresidencias son especialistas en algo y están trayendo muchísima riqueza al capítulo, mucho profesionalismo y esto está invitando por parte de cada uno de ellos a más personas todavía a hacerse miembros y a poder adquirir estas buenas prácticas en gestión de proyectos. Así que yo lo veo más grande, más profesional, con muchas más personas queriendo aportar y enriquecer, enriqueciéndose de todo lo que el capítulo brinda. De hecho, Mónica, fíjate de o sea, todo lo que ha sido esos inicios, ¿no? Que nos ha contado Pablo. Eh, ¿Cómo ves? ¿Cómo ha sido entonces ahora desde la perspectiva de Mónica, sí? Hoy en el 2025, este rol de presidente, ¿no? ¿Cuáles han sido tus desafíos en específico? Que de hecho ya vienen desde hace un rato porque evidentemente has estado participando en el board desde hace unos años ya. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha sido la visión Sí, Mónica? yo ahí, al contrario de Pablo, para mí fue mucho nuevo en estructura, en conocer cada uno de cómo eran estas descripciones de cargo, ¿no? Y las responsabilidades de cada uno. Me tocó estar trabajando desde el 2020 al presente, siendo muy poquitos, siendo 3 personas, máximo creo que en uno de los años fuimos 4 nada más. Hoy estamos hablando de dentro de lo que es el board, somos 16 personas. Y para mí ha sido todo un desafío. Por ahí sí a lo mejor me ha facilitado un poco mis conocimientos legales a la hora de tener que cambiar un estatuto, donde nos encontramos con que no hay un agregado o un anexo a este estatuto que se creó en el 2010, sino establecer un estatuto nuevo. Nos encontramos en esa transición, pero como dije hace un ratito, desde que tomé el cargo, siento que he venido gestionando mucho desde lo administrativo. Me gustaría mucho más hacer, pero también es cierto de que tengo hoy un equipo que realmente puedo de alguna manera delegar algunas cuestiones como para hacer tareas cotidianas. Bueno, Javier es una persona que al conocer el capítulo desde sus comienzos es de gran aporte, sus aportes enriquecen mucho el capítulo. Y yo sé que él siempre está ahí profesando de que todos tenemos que certificarnos, de que el valor que tiene esto, y sí, se lo tomamos y estamos todos en eso que él ha venido pidiendo. Desafío, Gaby, siento mucho desafío y mucho compromiso en sentir de que, bueno, cuando me vaya quisiera haber dejado un granito de arena, un algo que ha enriquecido y poder seguir apoyando el capítulo para que siga creciendo. Seguro que sí. Así ha sido, así ha sido y yo sé que va a ser así. Yo quiero hablar ahorita un poquito también acerca de ya la parte profesional, ¿sí? Quiero que nos puedan contar y que puedan compartir con todos nosotros desde cada una de sus roles que han tenido en diferentes momentos profesionales, ¿sí? ¿Cuáles han sido esas reflexiones, esos tips, esas herramientas que ustedes pudieran compartirnos, ¿sí? Para justamente que la gestión de proyectos sea muchísimo más exitosa, ¿no? ¿Qué puntos, qué temas, qué cosas los han marcado y cómo los han superado y que sea parte, digamos, de esas reflexiones que nos puedan regalar? ¿Quién quiere iniciar? Pablo. Muy bien. ¿Arranco yo? ¿Me toca a mí? Te toca a ti, Pablo. Bueno, yo tengo una carrera empresarial, digamos, emprendedor. Tengo varias empresas en marcha, actualmente 5 que están vivas, y en el camino tengo por lo menos unas 2 que están muertas. En ambos casos, en las que están vivas y en las que están muertas, la metodología del PMI, por lo menos simplificar lo básico, que es nombre un líder de proyecto cada vez que va a hacer algo, arme una estructura de desglose del trabajo, de lo que va a hacer, acomode las actividades a través del tiempo con alguna herramientita moderna de cronograma, arme bien ese presupuesto por actividades, no se olvide de esa matriz de quién hace qué y de armar un plan de riesgos. ¿Sí? Estoy nombrando
7 cosas básicas, ¿sí? La metodología a lo mejor nos muestra 30, 40, 50. Para tirar un cohete a la luna hay que usar las 50. Pero para cualquier otro tipo de proyectos, mínimo hay que usar esas 7 cosas que acabo de decir, ¿sí? Alcance, cronograma, presupuesto, recursos humanos, riesgos, comunicaciones lo podríamos meter también ahí. Bueno, y esas herramientas que son de planificación me han servido para dos cosas. Por un lado, como les decía antes, para hacer lo mismo de manera más eficiente y más ordenada. Y todos los miembros del equipo saben quién hace qué. Y estoy hablando que muchos de mis proyectos son fundar una empresa. ¿Sí? La mayoría de mis proyectos son fundar algo o cerrar algo, porque las empresas que no funcionan hay que cerrarlas y eso también es un proyecto. Y tengo experiencia en empresas propias que he tenido que cerrar, más allá de haber hecho 15 años de consultoría, donde en mi consultoría trato de llevarles a cualquier tipo de empresas, chiquitas, medianas y grandes, esa misma filosofía de la simplicidad para siga esas herramientitas que le va a mejorar la calidad de vida y la eficiencia. Y cuando las cosas salen mal, lea el plan de respuesta al riesgo y actívelo. Y es así de simple y está todo escrito ahí. Entonces, las empresas que me ha tocado cerrar porque no se estaban dando las cosas como decía el plan, es cuestión de seguir lo que decía el plan de respuesta al riesgo, entonces también facilita la vida en las malas. Por lo tanto, esas cositas básicas que les mostré, unido a ese plan de riesgo, realmente me han marcado cada vez que hago un emprendimiento. Lo tomo como un proyecto, le meto la metodología, me ayuda para hacerlo más rápido, más simple, más eficiente, con más motivación de los miembros del equipo. Y si las cosas no van, a leer el manual de respuesta de cómo se activa la parte de la salida lo mejor parado posible. Esa No, sería un resumen. y también el hecho de que te cubre un poco de tener una estructura que tú sabes que está probada, porque ese es parte de los beneficios y me gustaría mucho de conocer de parte de ustedes también qué significan todos estos estándares y procesos que justamente es la base y que impulsa estas buenas prácticas. Pero dicen, ay, porque sabemos que todavía lamentablemente hay muchas organizaciones que no, que incluso le mencionan la palabra metodologías y marcos de trabajo y es como que piensan en mucho tiempo, como que es un gasto de tiempo. Es increíble que todavía existan y sucede. Entonces, es el porqué, o sea, todas estas metodologías, todos estos marcos de trabajo, todos estos procesos, estándares, es justamente para ofrecernos un canal que ha sido probado a través del tiempo a nivel global y que la intención es que, como tú muy bien lo decías, dependiendo de lo grande del proyecto, lo grande de la organización, de lo que vaya a hacerse, lo mínimo se cubre y ya puedes ir incorporando dependiendo de lo grande que pueda ser ese proyecto, ¿no? Y de la complejidad no solo del proyecto, sino del contexto, el entorno, la cultura, etcétera. Pero lo básico a cualquier proyecto, y ahí les hablé más del circuito tradicional, digamos, o predictivo, pero también me sirvió muchísimo o me marcó mucho cuando en mi época solamente nos tomaban la certificación desde lo predictivo. Por lo tanto, decidí tomar la certificación de ágil, ¿sí? El PMI-ACP. Hoy no hace falta, hoy cualquier persona que no sabe por dónde empezar, mira, cuando rindas el PMP vas a estar estudiando las dos cosas a la vez. Entonces, haberme puesto a estudiar ese mundo más adaptativo, más del agilismo, también me ayudó muchísimo para tener el conocimiento y cuando ahora, no sé, uno de mis últimos emprendimientos fue del desarrollo de una billetera virtual. Bueno, ahí no usé el lenguaje que les acabé de contar recién. Ahí usé un lenguaje totalmente adaptativo, con tableritos Kanban, con Scrum, con un poquito de SAI cuando va creciendo. Entonces, los miembros de ese tipo de proyectos están en el agilismo. Y los otros tipos de proyectos, como crear un viñedo o abrir un nuevo shopping, es más adaptativo. Tener ese marco de las dos cosas y de los dos mundos y cómo combinarlos entre sí, también ha sido un gran valor que me ha dado PMI para mi día a día profesional. Realmente. ¿Cómo lo ves, Mónica? Cómo ha sido para ti? Y a mí me ha pasado que yo desde el año 2010 tengo mi consultora en Chile, Argentina y Paraguay y tocar, acompañar a misiones empresariales a posicionar sus productos o servicios en estos países
Y la informalidad con la que ellos llegaban me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque uno creía que habían empresas que estaban dentro del mercado argentino ya de más de 5 años, 10 años, 15 años, y que ellos sabían tener un comportamiento para ofrecer sus servicios fuera del país. Y bueno, encontrarme con la sorpresa de que no, con muchas irregularidades y muchas informalidades que por ahí, principalmente en Chile, que por ahí veo que tengo colegas, ahí está René, Alejandro de Chile. Chile es un país muy formal, impositivamente hablando, legalmente hablando, y bueno, cuando llegaba el argentino a llevar su empresa, mostraba todo totalmente lo contrario y eso ya se tornaba negativo de entrada. Entonces, tener que hacer reuniones reflexivas de que había que tener una planificación, de que había que hacer un estudio de mercado previo, analizar los riesgos, armar una estructura de trabajo, que no significaba que la experiencia que ellos tuviesen aquí tenía que ser la misma del otro país, del otro lado de la montaña, que había que estudiar la cultura de este país. Entonces, un día me tocó reflexionar con ellos de que si ellos querían implementar dentro de lo que era Chile un proyecto o su proyecto, o querían agregarle a ese proyecto la palabra exitoso, porque ahí estaba la diferencia, decir, bueno, transformo una idea en proyecto o quiero transformar una idea en un proyecto exitoso. Para que sea exitoso, por lo menos tenés que haber agotado todas las bases, es como el construir una casa sin hacer los cimientos. Esas paredes se van a derrumbar, entonces crear esta plataforma fáctica para que justamente si hay paredes que se caigan no te haga el menos daño posible. Como decía Pablo recién, también saber cerrar un proyecto es también éxito, ¿no? Porque te estás yendo sabiendo que hasta dónde poder llegar, pero cuando ya hiciste una previa planificación. Entonces, ese fue uno de los desafíos, el empezar a educar a empresarios que por ahí muchos no tenían ganas de escuchar y más cuando ya tenían toda una trayectoria. Hoy por hoy es un poco más fácil y bueno, ellos mismos me buscan a la hora de posicionar productos o servicios fuera de la Argentina. Demasiado interesante. Y el posicionamiento, yo creo que esta va a ser una de las últimas casi preguntas, ya estamos llegando al final de esta sesión. El posicionamiento o cómo han visto el conocimiento de, en este caso, del PMI digamos, en las diferentes organizaciones y comunidades en las que les ha tocado participar. ¿Cómo lo has visto, Moni? Mira, muy interesante la pregunta porque el año pasado me pasó algo muy curioso. Yo en este momento me encuentro en la provincia de San Juan, estoy trabajando ya hace 2 meses con una empresa minera que tiende a ser la minera más grande del mundo. Ha sido un desafío importante. Yo llego a ellos, a una de las empresas que han quedado fusionada por esta corporación. El año pasado me convocaron para poder dar los conocimientos básicos en gestión de proyectos para distintas gerencias de esta empresa y no conocían la existencia del PMI. Lo comenzaron a tener a partir de estas charlas y hoy tenemos a miembros de parte de esta minera dentro de lo que es nuestro capítulo, donde realmente hoy que me los vuelvo a encontrar, aparte de ellos, me dicen que realmente hay muchos que están estudiando ya para poder certificarse, de que no conocían la existencia me han hablado de los PMBOK, la importancia que tiene el poder estudiar estos manuales, de las prácticas que están pudiendo ellos implementar dentro de la organización. De hecho, han creado actualmente un área que se llama área de proyectos, a través de los estudios que están haciendo desde el PMI. Sumamente importante, sumamente positivo. Sí, a mí en lo personal me llamó mucho la atención que una estructura como la de ellos no conociese del movimiento de esta organización. Hoy ya lo saben, hoy lo están implementando. Para nosotros es positivo porque, bueno, nosotros como PMI Nuevo Cuyo estamos siendo quienes contienen o quienes anfitrionan a todos los interesados. Y yo, más allá de lo personal o de mi trabajo en forma individual, siempre voy llevando conmigo la insignia del PMI, contando de la importancia que tiene pertenecer a esta organización. ¿Cómo lo has visto tú, Pablo? ¿Cómo lo has vivido? Creo que tu pregunta era más general, no solo por el lado de la región y bueno, este conocimiento de PMI o la gestión de proyectos, porque hay algunas otras organizaciones mucho más chiquitas, pero existen otras organizaciones
y es muy variable según la región. Por ejemplo, no sé, si hablamos de Lima contra Buenos Aires, y Lima han hecho mucho más ruido y más circo y alianzas con gobiernos y con universidades, y no creo que haya una sola minera en Lima que no sepa lo que es PMI, por decir un ejemplo. Y después tenemos ese otro rango de lugares donde todavía han pasado 15 años y tendremos que seguir golpeando puertas y haciendo ruido para que se conozcan estas herramientas para darles mejor calidad de vida, o la palabra esa éxito que mencionaba Mónica, en su día a día. Mucho por seguir haciendo a nivel regional y, como mencioné al inicio, a nivel Argentina. Entonces, insisto, sería más fuerte el mensaje cuando esa campaña de comunicación hacia la industria minera, por seguir el ejemplo de Mónica, se haga a nivel nacional, todos los capítulos unidos empujando para el mismo lado, que en lugar de que Mónica va solita a esa minera a contarle lo que es, y después va Germán solito a contarle a la minera del sur, y es más difícil. Entonces, esa Total. unificación de fuerzas y comunicaciones más a nivel nacional puede ayudar, en lugar de seguir con todas estas iniciativas por separado. Pero bueno, es Individuales. una visión a más largo plazo. Totalmente. No, y de acuerdo también al contexto y la historia, pero llega el punto en que el accionar, ¿sí? Y un buen plan en pro de qué forma puede ser la manera más eficiente, ¿sí? Para ir alcanzando estos objetivos, ¿no? Que es que la mayoría conozca, ¿no? Sobre lo que, todas las bondades que ofrece el PMI, ¿no? Y la razón de ser, ¿sí? Así Ujú. que me parece importante porque ahí mismo ya es un plan y un proyecto, ¿sí? Internamente, incluso para nosotros mismos que estamos hoy en día, digamos, accionando directamente desde el BOAR y tratando de apoyar con todo lo que son el equipo de voluntarios que de repente no están en el BOAR, pero que somos todos voluntarios al fin, impulsando, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, nos quedan 10 minutos, ¿sí? Yo quiero saber si de repente hay algunas otras preguntas, ¿sí? Porque ya estamos llegando, digamos, al final. Y si por allí, creo que... Hola Pablo, un gusto verte como miembro del Board de Director de PPI Global. ¿Qué recomendaciones le darías a los líderes de los capítulos en general y a los de Latinoamérica en particular? Qué pregunta. Bueno, de entender, que todos ya lo entienden, los que han llegado a esos cargos directivos, de que es difícil el armar equipos de voluntarios. Entonces, si logramos armar equipos donde cada voluntario haga muy poquito, en lugar de que cuando vemos que un voluntario está haciendo ese poquito muy bien, y bueno, entonces que haga esto otro y otro, otro y otro, otro, y después lo perdemos y nos quedamos en el nada, tratar de seguir juntando esos muchos voluntarios con muy poquitito a cada uno, muy buena coordinación entre todos. Ese es un primer tip, digamos, después de ver este sufrimiento que tienen todos los líderes en todo, no importa casi son capítulos grandes, chiquitos, medianos, todos tienen ese mismo sufrimiento de, uy, tenía el voluntario, pero se me fueron, y ahora y se me fueron. O sea, la retención de voluntarios es un trabajo complicado, y esa clave de poquitas cosas divididas entre muchos funciona muy bien. Eso por un lado. Y por otro lado, de seguir buscando ese tipo de uniones, porque yo hablaba del PMI Argentina. Bueno, ¿por qué no hablar del PMI Latam? No sé, estaremos tan lejos de tener ese PMI Latinoamérica, y como región la voz ya sea mucho más fácil. Entonces, cualquier mensaje a la industria que sea con esa voz Latam, puede ser mucho más fuerte. Entonces, seguir buscando por ese lado entre todos los líderes, cómo seguir haciendo más cosas en conjunto. Y yo Entonces, creo, yo creo, Pablo, que también algo similar a lo que estás mencionando, también son como diferentes capítulos de Latinoamérica han podido unirse en una misma iniciativa, ¿no? Y eso yo creo que de repente, de una u otra forma, va logrando justamente que
una sola iniciativa, ¿sí? Que realmente está siendo siempre replicada en diferentes, pero con una voz ya a nivel regional, en este caso Latinoamérica, como el impulso que logra, ¿no? O sea, que yo creo que también, digamos, son como formas o estrategias de que, bueno, de repente no estamos como país todavía en ese momento, sí, impulsándolo, pero de repente sí hay otro tipo de formas como estas iniciativas regionales que están siendo impulsadas, que están también logrando frutos, ¿no? Y Buenísimo. ahí le sumaría, sin perder de vista, el principal misión de un capítulo, que es armar una comunidad. Y esa comunidad generalmente se nutre por culturas parecidas, hablemos de mendocinos que viven en otro lugar del planeta y se quieren seguir viendo con mendocinos virtualmente, o venezolanos que viven en Mendoza y quieren armar una comunidad de todos los que viven en Mendoza independientemente de su lugar. O sea que eso no hay que perderlo de vista nunca. Ese es el por qué existe PMI Nuevo Cuyo y Córdoba y Buenos Aires y Lima y el que sea. Es armar una comunidad. Entonces, todas las campañas, los planes, tienen que seguir pensando es qué valor le estoy dando a ese miembro, a esos 30, 40 o 50 que son de mi comunidad. Porque a veces se pierde ese enfoque y sí, sí, queremos salvar el mundo y salvar el planeta y le estamos dando beneficios a nuestros amigos de la India, que está muy bien, pero nos olvidamos de lo básico que es, antes de darle el beneficio a nuestros amigos de cualquier lugar del planeta, le estamos dando valor a esa comunidad que hemos construido, los que viven en este lugar o los que tienen una cultura por esa industria o por esa región, y no perder de vista eso. Porque es muy fácil querer seguir diciendo sí, 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 todo global, todo global, todo global, y me olvido que existo porque tengo que darle valor a mi comunidad. Tal cual, tal cual. El contexto que te une, cuál es la razón de la que te une, y también a nivel de corazón, por decirlo de alguna manera, y también a nivel de valor, porque el tiempo es una de las cosas más preciadas que hay. Entonces, si yo estoy realmente accionando como voluntario, es porque también espero, evidentemente, recibir un valor a cambio que me esté moviendo bajo una esencia, ¿no? Que es la que acompaña en este caso al PMI. Moni, una última preguntita por acá. Aplicar sostenibilidad en los proyectos. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Y hoy por hoy en el presente es sumamente importante, ¿no? Porque se trabaja con esto desde organizaciones como la ONU, dentro de lo que es el PMI se está trabajando mucho desde la coordinación de impactos, proyectos con impacto. Me parece que es un aspecto que no hay que desconocer. Me quedé por ahí un poco pensando en esto que hablaban de las comunidades y demás, más allá de la sostenibilidad. Creo que tenemos que tener la apertura para trabajar colaborativamente, para dejar de lado por ahí los egos, ¿no? O el crecimiento solo individual, sino trabajar más colaborativamente es parte de lo sostenible también, en donde la importancia de cada miembro, como decía Pablo, es incorporemos miembros, pero también tengamos la capacidad de retenerlos y de hacerles sentir que realmente dentro de una comunidad, como es en este caso la de PMI Nuevo Cuyo, lo haga sentir orgulloso de pertenecer. Y en ese trabajo estamos, en el presente, con esta hermosa comisión directiva que tenemos en el presente, trabajando y dando valor, y no olvidándonos de esto, de la construcción de un mundo mejor, y qué mejor que tener proyectos que realmente le den sentido y valor a cada comunidad. Hermoso. Gracias. Bueno, chicos, yo realmente ya llegamos a la hora, ¿sí? Quiero agradecerles profundamente por su tiempo, ¿sí? Sabemos que son personas sumamente ocupadas, así como todos los asistentes que estamos acá. Así que no nada más a ustedes, sino a todas las personas que se tomaron esta hora para escucharlos, ¿sí? Para saber un poco más de ustedes, de su trayectoria, de sus reflexiones, de sus desafíos enfrentados y cómo los lograron resolver, porque creo que eso es un proceso de aprendizaje que nos va marcando primero en el dónde estamos a nivel de capítulo y también qué cosas podemos ir implementando, no nada más en este capítulo, sino que qué hermosa la participación de otros profesionales de otros capítulos que también se pueden nutrir de esto. Así que es justamente la intención de la iniciativa. Muchísimas gracias, de verdad, y bueno, esperarlos para el próximo jueves que seguimos con este ciclo de charlas con presidentes. Así que muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, Muchas Gaby. gracias. Gracias. Excelente. Y Mónica, gracias a que luego. sigan los éxitos. gracias, igualmente, igualmente. Me veo reflejada en usted. Gracias a toda la región de Latinoamérica, porque hemos tenido convocatoria de varios países. Qué bonito. Gracias. Sí, de verdad que sí. Muchísimas gracias a todos. Así que hasta luego, nos vemos el próximo jueves. Bye bye. Adiós. Adiós.